Hola amigos, estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. Mi nombre es Elena, para aquellos que no me conocen, gracias por acompañarme en este vídeo y gracias a todos los suscriptores, ya que la familia va en aumento y esto me alegra muchísimo. Hoy voy a hablar sobre cómo crear un horizonte nuevo en tu vida. Cualquier creación realizada por el hombre en el exterior precisó en un momento determinado crearla en su imaginación. Al igual que nos imaginamos desgracia y peligro que nunca ocurrirá, podemos utilizar nuestra mente para crear un horizonte enriquecedor en nuestras vidas. Hay estudios que han demostrado que al imaginarnos algo, el cerebro procesa una experiencia como si fuera real, aunque solo la estemos imaginando. Esta es la razón por la que los deportistas utilizan técnicas de visualización para hacer frente a retos complejos. Lo que es un gran recurso como es la imaginación, a veces se convierte en un problema cuando es utilizada por nuestras creencias limitantes. Si quieres saber más sobre creencias limitantes, tengo un vídeo subido a mi canal llamado Creencias limitantes, cómo detectarlas y eliminarlas. Yo lo dejo aquí arriba para que lo veáis. Debes utilizar la imaginación creadora para crear un nuevo futuro, un nuevo horizonte en tu vida. Muchas veces es en el silencio, en la soledad, en la reflexión, cuando surge la creación, el descubrimiento y a veces se descubre la misión de vida. Aunque muchas veces cuando buscamos la quietud, el silencio, nos sentimos culpables por tener la sensación de estar perdiendo el tiempo. Y nos preguntamos, ¿para qué voy a parar con lo que tengo que hacer? Pero es en estos momentos cuando paras, cuando reflexionas, donde descubrimos aquello que sería imposible ver de otra manera. Está demostrado que cuando entramos en ese espacio de silencio interior, las ondas cerebrales se hacen más lentas y el cuerpo se relaja. Entonces el cerebro se hace más eficiente y creativo. Muchas personas han encontrado en estos momentos de silencio, reflexión, la solución a sus problemas. No somos conscientes de que tenemos energía, talentos y recursos que están dormidos. Cuando una persona está motivada en lo que está haciendo o va a hacer, abre de manera inmediata las puertas a la creatividad, que quizá antes desconocía. La creatividad surge de la pasión que pones al hacer las cosas. La mayoría de las personas que piensan en el futuro lo hacen mirando al pasado y a las experiencias previas que han tenido, en lugar de ver nuevas posibilidades para ellas y sus vidas. Para crear un horizonte nuevo en la vida, lo primero que debemos hacer es tener fe en nosotros mismos y en nuestras posibilidades. Lo segundo es crear aquello que deseamos, por ejemplo, un proyecto de vida. Y lo tercero es comprometernos en hacer que ese proyecto sea una realidad. Teniendo en cuenta esto, algo que puede hacer cualquier persona, entonces tendremos las puertas abiertas para crear un horizonte nuevo en la vida, un futuro nuevo para ti y tu familia. Debemos construir el futuro y no desde el pasado, sino construir el futuro que deseamos en nuestras mentes y desde ahí retroceder hasta el presente. Es el pasado el que nos da las razones suficientes para explicarnos por qué no tenemos éxito en el presente y por qué no lo tendremos en el futuro. Las palabras para crear un horizonte nuevo de vida es fe y compromiso. Solo la convicción de que se puede crear una nueva realidad puede llevarnos a construirla. El creer puede construir un crear una nueva realidad que no sea predecible desde el pasado. Hay que empezar a mirar en sitios diferentes de donde hemos estado siempre mirando. Hay una frase que dice, si buscas resultados diferentes, haz cosas diferentes. El despertar de la conciencia ayuda a ver más claro todo esto. Nos ayuda a darnos cuenta de algo de lo que antes no éramos conscientes. Ampliar nuestra conciencia y llevar luz donde hay oscuridad. Y debemos empezar por nosotros para extrapolarlo más tarde a los demás. Debemos abrir las puertas a nuestra sabiduría inconsciente y no pensar que la única luz viene de nuestro intelecto. Cuando seamos conscientes de todo ello, empezaremos a construir un nuevo horizonte de vida, ya que los talentos con los que debemos contactar para que ello sea posible están más allá del intelecto. Os aconsejo también que le deis importancia a vuestra intuición. Para todo esto que estoy contando, cada vez que tengáis una intuición, no la dejéis pasar. Pararos y explorar el camino que esa intuición os propone. Yo utilizo mucho la intuición y me va muy bien. Tengo un vídeo subido a mi canal llamado Desarrolla tu intuición, contactando con tu guía interior. Y os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. No hay sueños imposibles.
Los americanos lo tienen muy claro. No existe un fracaso total, porque si fracasas, esos fracasos te servirán para tu futuro éxito. Cuando experimentas la caída, el hundimiento, es muy importante que el mensaje que nos enviemos sea de ánimo, de ilusión y de levantarnos, y no de miedo y desesperanza. Cuando no consigas tus metas y solo conozcas el fracaso durante ese camino, es esencial resistir, seguir adelante y no tirar la toalla. De esta manera conseguirás llegar a ese horizonte que te has propuesto. En los momentos de caída, retírate a un lugar tranquilo y entra en un proceso de recogimiento y reflexión, y aprenderás lo que ese error que has cometido tiene para enseñarte. De esta manera verás las dificultades no como un problema, sino como una invitación para crear algo nuevo. Es muy importante también ver cómo pensamos y cómo hablamos, ya que la elección de cómo vamos a pensar y de cómo vamos a hablar y de cómo vamos a actuar hoy crea nuestro mañana. El gran potencial del ser humano está en otra dimensión, una dimensión más profunda, que es la dimensión del ser. Debemos eliminar de nuestra mente que crear un nuevo horizonte en mi vida es una idea absurda, utópica e inalcanzable. Cuando lo hagamos, hemos abierto la puerta que nos llevará al nuevo horizonte. Solo la fe, es decir, creer sin evidencia, puede abrirnos el camino hacia lo que de verdad es posible. Cualquier actuación que emprendamos para crear un nuevo horizonte de vida ha de ir acompañado de un convencimiento pleno de que vamos a triunfar, aunque no tengamos garantía de ello. Si fuésemos conscientes que es posible triunfar y de la importancia que tendría ese triunfo para nosotros y nuestra familia, no me cabe duda de que no abandonaríamos. Si cambiamos las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, llegará el momento que acabaremos cambiando la realidad en la que vivimos. Nuestro estado de ánimo es la consecuencia de esas conversaciones que estamos teniendo en nuestro interior. Por otro lado, si no te comprometes a generar una nueva realidad, entonces no te enfades por la que tienes. Y si te comprometes a ello, piensa que esa realidad no será de forma inmediata y verás que esa realidad que hemos creado a nivel mental empieza a manifestarse en el mundo físico. Es fundamental utilizar la visualización para aquello que queremos conseguir y no sabemos todavía cómo podemos alcanzarlo. Cuando comprendemos esto, empieza el camino de la transformación, ya que empezamos a actuar de acuerdo a esa nueva realidad que ahora contemplamos. Tengo un vídeo subido a mi canal llamado La Visualización y os lo dejo también aquí arriba para que lo veáis. En la transformación interior, fruto del despertar de conciencia, surge talentos y capacidades que todos tenemos y no lo sabemos. Hay que recordar que lo importante para conseguir crear un horizonte nuevo en tu vida no es la meta, sino el tipo de transformación que vamos teniendo a lo largo del camino. Si después de todo esto aún no has conseguido tu meta, no significa que hayas fracasado. Simplemente no has conseguido todavía lo que tú quieres. El único fracaso que existe es no creer y no confiar en tus posibilidades ni en el éxito de tu meta. Si te caes 1000 veces, levántate 1001 vez, porque de esta manera conseguirás lo que te proponga, aunque te parezca en principio inalcanzable. Y lo mejor de todo es que te transformarás durante el proceso. Bueno amigos, he llegado hasta el final del vídeo. Dale un like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.